¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Gracias como siempre por la sintonía. El día de hoy vamos a hablar de un tema que sin duda nos llama la atención poderosamente. Lo escuchamos en los medios, lo hemos recibido como siempre, como un balde de agua, sin comprender exactamente de qué se trata. Me refiero a la Ley General de la Coca versus la Ley 1008. Porque los abogados nos tendrán que explicar el día de hoy cuál es la diferencia. El grueso de nuestra población se ha centrado en la cantidad de hectáreas que ahora se van a permitir. Pero, ¿qué me dice usted de lo que se trata, por ejemplo, de una persona a la que encuentren con droga? ¿O qué me dice usted de las personas que de repente están siendo juzgadas por la 1008 y ahora qué es lo que va a suceder? ¿Hay vacíos? ¿Qué está pasando con esto? Vamos a ver el día de hoy ello y vamos a poder intentar entender de qué se trata esta nueva ley y claro, para nuestra población, para las personas que están siendo procesadas, para nuestros hijos, en fin, vamos a dar la más cordial bienvenida, amigos de siempre en el programa. Está con nosotros Ramiro Llanos, ex director de régimen penitenciario, abogado penalista, ¿cierto? Qué gusto tenerte. Buenas, gracias Verónica por el programa. Bueno, yo soy un abogado normal, no tengo ninguna especialidad más que aquella de haber leído mucho sobre cárceles. Ah, bueno, pero si has estado de director de régimen penitenciario, eso es una maestría, o sea, allí te has tomado un máster y quién sabe un doctorado porque lo has vivido en carne propia. Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista y penalista también. Qué gusto tenerte, Franklin. Gracias, Verónica, y gracias a los colegas. Y de la misma manera, Valquiria Lira, una profesional de lujo a quien agradezco por estar en el programa, conocedora plena de estos temas. Gracias, Valquiria. Gracias, Berito. Una maravilla estar contigo, con el doctor Gutiérrez y con el doctor Llanos, siempre para aprender, transmitir y reflexionar. Gracias. Bueno, yo sigo súper conflictuada porque la semana pasada teníamos esta nota donde la diputada Rivero afirmaba que la ley 1008 será anulada una vez que entre en vigencia el Código del Sistema Penal, pero también se ha aprobado la Ley General de la Coca, en fin, nos genera una confusión a quienes no somos abogados. Por eso es que el programa trata de aclarar un poco aquellos temas. Adelante, por favor, con la nota. No habrá el 1008 a partir de la promulgación del nuevo Código del Sistema Penal. Las figuras jurídicas sí, los delitos son, la conformación de los tipos penales son distintas. Precisamente porque esta es una ley muy antigua, una ley que no reflejaba la realidad boliviana y además está construida la nueva fórmula de redacción de acuerdo a los compromisos internacionales que Bolivia ha asumido. Es decir, tráfico es tráfico aquí y en cualquier parte del mundo, pero hay umbrales de tráfico para que los que trafican más tengan sanciones más duras que los que trafican menos. En el nuevo Código del Sistema Penal se ha incorporado la parte punitiva de la lucha contra las sustancias controladas. Hay un enfoque nuevo, sin minimizar penas, por supuesto, pero sí graduando la gravedad y los umbrales de acuerdo al hecho ilícito. Hoy día se castiga por igual con la 1008 al tragón o a la mula, como más se conoce, es decir, la gente más humilde, la que tiene que servir incluso con su propio cuerpo de transporte, y los grandes capos están felices fuera de Bolivia. Entonces el nuevo código va a recoger la parte punitiva de la lucha contra las sustancias controladas, no solamente las que se conocen en Bolivia. Estos son delitos transnacionales, así que bueno, toda esa parte que muchos observarán no existe en la ley de la coca, estará en el Código del Sistema Penal. Se va a sancionar de manera diferenciada. Ahora se sanciona igual a los peces gordos que a los pobres y humildes seres humanos que solamente trafican en su cuerpo. Pobrecitos, a ellos debíamos felicitarlos. No entiendo, ¿qué es esto? Bueno, pero el tema de la ley 1008 ha sido una ley cuestionada por todos nosotros, ha sido aprobada en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Pero altamente eficaz. ¿Te acuerdas del 21060? Sí, claro. Y algo así surgió con la ley 1008. Pero draconiana, fue eficaz, fuerte. Correcto. Porque había descontrol en el tema del narcotráfico. Sí. Había tierras de nadie donde se vendía la droga como harina y lugares a los que no accedía la policía, y había unos grupos de mafiosos y de
y de hombres armados que recogían droga, llevaban aquel tiempo a Colombia. Ahí están las películas que la gente que está escuchándonos puede contextualizar. Llegaban las avionetas, llevaban drogas, recogían el dinero, los dólares, estaban por la selva, por decir, por el Chapare andando, y había otro grupo que los interceptaba, los mataba, había gente muerta en los ríos. Es decir, era una tierra de nadie. Sí. A eso se incluyó la ley 1008. ¿Mala la ley 1008? Diríamos que violentaba algunas normas, principios jurídicos, como cuáles. Por decir, cuando te detenían, te daban 3 días para generar prueba, es decir, tú tenías 3 días para poder encontrar algún argumento en el sentido de que no estás involucrado. Si acá nos encontraban con una sustancia controlada, cocaína líquida, por decir, no solamente detenían al que estaba consumiendo o al que estaba traficando, consumían al Padre, a la Madre y al Espíritu Santo, digo yo, es decir, a todos nos detenían y todos teníamos que probar si estábamos o no involucrados con aquella persona. Se llenaron las cárceles en aquel tiempo. Sí, claro, seguro. Y todo tipo de delitos. Los abogados no podían defender a los narcotraficantes porque había situaciones dilatorias, que lo llamaban en aquel momento. Si tú presentabas algún memorial, el fiscal podía determinar tu suspensión por 3 meses y si eras recurrente en esto, hasta por 1 año. Entonces los abogados preferían no defender a quienes estaban metidos en el narcotráfico. Entonces era una ley que violentaba esos derechos de defensa y entonces la gente pues estaba detenida en cárcel. Por eso se dice que era una ley draconiana, tal vez necesaria en aquel tiempo, y la propuesta de siempre para modificar todo esto, porque coca no es cocaína, era diferenciar, efectivamente, así como acaba de decir la diputada, pero esto más. Había que diferenciar entre productores de coca, Sí. entre comercializadores de la coca, porque ahí es donde se desvía, y en los narcotraficantes, que es un delito de lesa humanidad. Ok. La ley ahora no la conozco porque no la he podido acceder, está dividiendo solamente en productores y en la ley del sistema penal va a entrar los narcotraficantes, ¿no? ¿Por qué hablas en pasado de la ley 1008? ¿Ya no se está aplicando la ley 1008? Está aplicándose, pero ha tenido mucha, diríamos, influencia a través del indulto, porque la gente va al juicio abreviado, Ah, ya. y aquel que traficaba 25 kilos de cocaína, por lo general la media en el mundo judicial es, si traficas 2 kilos de coca te dan 10 años de cárcel, más o menos así era, el juez ya tenía sus parámetros. Si traficas más de 2 kilos de cocaína o te encuentran con más de 2 kilos, te daban 12, 15, 18, hasta 25 años. Ha habido casos en el que se han encontrado personas con 25 kilos de cocaína y por el juicio abreviado los han reducido a 10. Y teniendo los 10 años se han beneficiado con el indulto y han salido en libertad. Se ha relajado. Y ahí hay que hacer una auditoría jurídica porque ha habido una danza de millones ahí. Según lo que dicen los ex privados de libertad, les han cobrado para el juicio abreviado entre $3,000 y $15,000. Si es $3,000 son $62,000 entre los 4,500 que han salido. Y si son 15,000 son $6 millones que se ha jugado entre jueces, fiscales y gente relacionada al narcotráfico. Okay. Se ha bajado, como en los tiempos de los narcoarrepentidos. Ahora, sí. Y abajo Como sociedad, yo te digo sinceramente, creo que hemos tenido una lectura de que esto era absolutamente positivo. Se entraba a la cárcel, se tenía más temor, la gente ha empezado a tener cuidado en dejar de traficar tan sencillamente, pero me imagino que tú que tienes conocimiento de cárceles, entenderás y sabrás que esto ha sido ridículo dentro de lo que ha sido un hacinamiento en cárceles, ¿no es cierto? Sí, no, y además esto de la violación de derechos, el hacinamiento, porque todos entraban, no tenías posibilidad de recurrir a otras autoridades para salir a libertad, porque tenías que probar tu inocencia, y como te digo, no había reconstrucción de los hechos, no hay reconstrucción de los hechos en la ley 1008, te detienen en una zona y no puedes salir vos a decir yo estaba en esta zona, estaba acá, hacer una reconstrucción, no existe en la ley 1008, entonces esa persona estaba sujeta a todo lo que hacía el fiscal, el juez, sobre todo el fiscal y la policía, y esos informes que hoy decimos cuaderno de investigación, servía para sentenciar a las personas. Eso era lo negativo, y esto más. Se han encontrado documentos de que los fiscales cuando sentenciaban a una persona por 1008, recibían de la Embajada de Estados Unidos $350 como plus. Y entonces los fiscales detenían a todos los que podían y recibían su plus. Tiempos de la imposición de los Estados Unidos. Eso era la ley 1008. Wow, ok, muy bien, me queda clarísimo, creo que más clara el agua. Entiendo entonces que esta ley nunca, o sea, no como todas las leyes, presunción de inocencia, no tenía presunción de culpabilidad, ¿cierto? Ok. ¿Algo que agregar sobre esto? Dice la ministra, la diputada Rivero, dice que cuando entre en vigencia el Código del Sistema Penal, entonces esto va a quedar casi anulado, ¿es así? La ley rige para lo venidero. Correcto. Y cuando esta ley entre en vigencia, ellos han planificado como una política procesal que junto con el nuevo código
entre en vigencia esta norma. Sí. Pero en realidad la ley 1008 y cualquier otra ley que esté alrededor de la producción de coca nos está hablando de lo que significa narcotráfico. Y es un problema social que tiene principalmente el daño en su consumo a tantas familias y al ser humano. Cierto. Para mí, para quienes alguna vez hemos defendido a algún amigo, alguna amistad, alguna persona conocida, realmente lo que dice Ramiro es cierto. Pero ahora lo que dice los presupuestos de esa nueva norma señala que van a nacionalizar la lucha contra el narcotráfico con esta ley. Es decir, que ya no va a haber DEA, ya no hay embajada americana, no hay desde ese tiempo tampoco, Sí, ¿no? ya no lo hay, Con los o han sin ley expulsado. 1008, ¿no? Claro. Segundo, ellos señalan que tienen una perspectiva boliviana, una perspectiva soberana, que hablar antes era una cantidad de hectáreas y ahora se aumenta a 22.000 hectáreas. Que todo lo que dice la ley 1008 no sirve, pero la ley 1008 tiene bastantes virtudes, y en lo principal cuida por un lado la coca tradicional. O sea, la 1008, porque yo entendía que esto estaba más bien basado en el hecho de que se respeta la coca como un producto milenario. La ley de... ¿La 1008 también lo hacía? También, Okay. estrictamente. Dice en su primer artículo, la hoja, además dice hasta su nombre científico, ¿no? De la coca. Es una planta originaria y se la cuida y se evita su mal uso. Ya. Dice que señala las prácticas sociales. Hay los cultivos que son en transición de eliminación, los cultivos totalmente ilegales que están en los parques, ¿no? En el medio ambiente, y obviamente se conservan en el Chapare, en los Yungas, y te da un mapa de qué lugares en nuestro país no tienen que ser objeto de cultivo de coca. Acá señala que la población ha crecido y que por eso se tienen que ampliar. Y lo que hace es, yo particularmente pienso que tipifica los delitos, ¿no? Los divide, un solo delito lo divide, ¿no? Por ejemplo, es lo que tú dices, ¿no? Dice, se crean más tipos penales. El que transporta en su cuerpo humano comete un delito. El que está en un vehículo manejando y por qué será en su vehículo están llevando coca es otro delito. El que está en su casa almacenando, no sabe el dueño de casa por qué se habrá almacenado, es otro delito. En cambio, el anterior, digamos, no hacía ninguna diferencia. Pero para mí, luchar contra el narcotráfico con ayuda de un país, sin ayuda de un país, de manera soberana, ¿no? Es un asunto muy importante. Sin duda, claro que sí. Entonces, bueno, muchos estarán de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que se castigue el narcotráfico, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, vas a decir, yo no sabía el dueño de casa y en mi casa habían colocado, ¿no? Entonces el narcotraficante va a salir seguro inocente, ¿no? A mí me han hecho tragar y me han dicho que era medicina para sanarme, ¿no? Claro. No, Cuando cuando es el un poco la percepción de Rivero cuando dice, pobrecita, la gente más humilde. La gente más humilde sabe perfectamente lo que está haciendo. Claro. Y no porque no sea el pez gordo, deja de ser narcotraficante. Lo que debería señalar esta ley es una especie de conciencia, ¿no? Para abogados, fiscales y todos nosotros. El narcotráfico mata, ¿no? Mata socialmente, crea prostitución, crímenes, alcoholismo, trata y tráfico, y por eso es un delito. Ok. Franklin, te veo tan sereno escuchando cada una de las alocuciones. ¿Cuál es tu punto de vista cuando seguimos hablando de esta 1008 versus la nueva ley? A mí me parece la reacción del gobierno tardía, ¿no? Con referencia a la derogación de la ley 1008. La Constitución Política del Estado es del 2009 y por mandato constitucional la reinserción está prevista en la Constitución y no hace ninguna distinción de delitos comunes como delitos transnacionales. El tema de la drogadicción y el transporte de la droga es un delito transnacional. Es que no pueden nacionalizar algo que es transnacional. Hay convenciones, hasta en Europa, la Convención de Palermo ha afirmado de que ese es un delito transnacional, o sea, se puede juzgar en España, sí, la misma ley, claro que sí, en Portugal, ¿no es cierto?, en cualquier país. Al ser un delito de lesa humanidad, pasa fronteras, por lo tanto, Bolivia tiene que encontrar el contexto internacional en materia punitiva.
La ley de la coca tiene que ser una ley de desarrollo constitucional, tanto en materia de castigo, de persecución punitiva, pero también desde inserción. Tiene que ser equilibrado. Pero el tema de la coca va más allá, tiene un contexto histórico. Yo parto desde el punto de vista estratégico y me pregunto, la coca es un recurso estratégico, es renovable, pero es estratégico. El tema de la coca de Yungas es estratégico, el tema de la coca de Chapare es estratégico para Bolivia. Ahora, veamos lo siguiente, yo tengo datos. Desde 1976 la coca pasa a ser estratégico, pero el tema de la coca del Chapare. En 1976... Cultivo estratégico estás diciendo, claro, ¿sí? ¿Por qué? Les voy a explicar. Okay. 32.836 habitantes migran del occidente al Chapare. 32.000. 32.000, el 76. El 92 sube a 108.276 personas, de acuerdo al INE. ¿Qué año me dices? El 92. Ok, o sea, estamos hablando todo posterior a lo que fue el 21060, ¿no es cierto? Claro que cuando sí. queda una cantidad inmensa, correcto. Hay la crisis de la minería, Sí. la gente empieza a migrar. ¿Cuál es el mercado para esa gente? Pisar coca, elaboración de cocaína. En la época de García Mesa, las toneladas métricas que salían de coca son superiores y 3 veces más en cantidad a las de los anteriores años, en la época de García Mesa. ¿Dónde iban? Al narcotráfico. Pero me estás mezclando fechas, ¿no? Claro, pero quiero que tomen un contexto general. ¿Por qué la gente migra al Chapare? Ahora voy a la pregunta. ¿Por qué la coca es estratégica para Bolivia? Porque genera cantidad enorme de millones de dólares. ¿Para quién? Pero no puede ser estratégico un delito, ¿no? Permítame. No, pero ¿por qué es estratégico? Porque da empleo, porque el genera- Estado no puede generar genera una empleo, economía la gente negra, se va ¿no? al Chapare en busca de Claro, sustento. la trata y tráfico también es estratégica, por si acaso, porque Claro. genera un montón Claro. de plata y el juego y todo el aquello. PIB. ¿Qué pasa si los hidrocarburos caen? El tema del PIB con la coca Se viene nivela. a salvar. Sí, se nivela. Como en todo el tiempo. En el digamos, Perú esto es, también, sí. en el Perú que es mayor, el país que mayor produce coca, le es estratégico por las divisas, por el tema de los ingresos que genera su PIB. En Colombia igual. Pero no es estratégica porque estamos teniendo un producto maravilloso, bendito, como la manzanilla, por ejemplo, Claro. y que podemos, sino es estratégica porque Entre se comillas. convierte Entre comillas. luego en otro. Tengo acá un material muy interesante de nuestro vicepresidente, presidente en ejercicio en este momento, que acusa de inmoralidad intelectual a las críticas de la ley de la hoja de coca. Vamos a verla, por favor. Los políticos que se desgarran las vestiduras, que levantan el dedo acusador de que hemos establecido 22.000 hectáreas, cuando era un gobierno se producía 35.000 hectáreas. ¿Por qué protestan hoy que se ha de producir menos, hasta 22.000, y cuando en sus gestiones de gobierno se producía 30.000 o 35.000 o 27.000 se quedaban callados? Eso es inmoralidad intelectual. Esa es inmoralidad intelectual.